Lo que ocurre es que en los últimos años los gobiernos del Ecuador no han podido mantener la seguridad en favor de la población. Se ha instalado un clima de inseguridad y de terror en la ciudadanía. Bien, nos metemos en otros asuntos porque ayer hubo jornada electoral en Ecuador. Los días previos, como sabemos, fueron días de una enorme convulsión tras el asesinato de Fernando Villavicencio e incluso de un segundo candidato menor, si ustedes quieren, en Esmeraldas, una de las zonas más afectadas por la violencia en el Ecuador. El vicepresidente del Parlamento andino, el señor Gustavo Pacheco, estuvo monitoreando y acompañando las elecciones en Ecuador. Él se encuentra a esta hora de la mañana justamente en este país hermano y nos atiende a esta hora de la mañana un poquito para contarnos cuáles, desde su perspectiva, fueron las incidencias más importantes de lo vivido ayer en el Ecuador y la lógica de intentar volver a la calma y a la normalidad en ese país. ¿Cómo le va, Gustavo? Qué gusto conversar con usted, como siempre. Muy buenos días. Un gran abrazo desde Quito, Ecuador, Carlos. Únicamente para precisar, no soy vicepresidente, soy jefe de la misión de observación electoral del Parlamento andino en esta oportunidad. Le agradezco muchísimo, Gustavo. Jefe de la misión electoral, entonces. Gustavo, ¿podemos definir este proceso como normal? ¿Cree que se ajusta a la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano? El proceso electoral ha surgido hace 3 meses. Prácticamente el presidente Lasso disolvió el Congreso de la República aplicando la muerte cruzada, que es una figura constitucional cuando el presidente entiende que tiene que convocar elecciones anticipadas. Esto es lo que ocurrió por primera vez en Ecuador y desde entonces se ha tenido el panorama político de sangre. Han habido 6 atentados políticos, entre los cuales podemos mencionar el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de un asambleísta, congresista, el asesinato de un candidato al Congreso, asambleísta. Luego, el asesinato de un candidato presidencial, que ha mencionado, Fernando Villavicencio. Y luego, 2 atentados muy cercanos a 2 candidatos presidenciales. El caso de Otto, el candidato que estaba en el desayuno hace 2 días y que la balacera no lo alcanzó, pero estuvo presente. Y luego también el caso del señor Noboa, que ahora está compitiendo en la segunda vuelta con la señora Luisa Hernández. De manera que el panorama electoral debe iniciarse con el análisis de todos estos meses. De los 3 meses, ayer hubo seguridad, mucha seguridad en estos días, anteayer, estos días, llevamos aquí varios días, y desde el día miércoles. Y estas circunstancias nos permite poner a Ecuador en el mapa electoral sangriento en América Latina. Hay que recordar que en Colombia fue asesinado el señor Galán, candidato presidencial, año 89. El año 90 pasó lo mismo con el señor Jaramillo en Colombia, candidato. Y luego ya el año 94 con el señor Colosio en México. Volvemos a teñirnos de sangre en la patria grande. Gustavo, vimos que los candidatos fueron a votar entre unas medidas de seguridad impresionantes, es decir, protegidos, acompañados al momento de emitir su voto, incluso con un parapeto protegiéndolos en todo momento. Lo que nos da una sensación de una situación por lo menos extraña para vivir en democracia, Gustavo. En democracia los violentos no forman parte de las reglas de juego, pero parece que en el Ecuador en alguna medida podrían estar imponiéndolas. Lo que ocurre es que en los últimos años los gobiernos del Ecuador no han podido mantener la seguridad en favor de la población. Se ha instalado un clima de inseguridad y de terror en la ciudadanía. Desde las cárceles, los clanes organizados han tomado el control externo en las ciudades. Y estas dramáticas escenas que se ven a lo largo y ancho del país han tenido una alianza con los cárteles que han venido de otras partes del planeta, de América Latina,
y hay una conjunción para desafiar al Estado. Estos atentados se han dado con personajes que han prometido acabar con esa inseguridad y acabar con esa impunidad. Y sí, todos hemos estado muy tensos y parapetados, buscando protección, parapetos y chalecos antibalas que felizmente han llegado a una proporción importante a los observadores internacionales. Y hemos podido hacer nuestro trabajo, pero mucha atención. Claro. Yo he participado en muchísimas observaciones electorales y en muchas elecciones a lo largo del planeta. Y como bien dice Carlos, en pocos países se ve una jornada electoral de estas características. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral ayer desplazó cerca de 100.000 efectivos entre policías y militares que tomaron el país. Gustavo, el nivel de miedo frente a esta violencia inhibió la participación ciudadana en las elecciones. ¿Hubo miembros de mesa que no fueron? ¿Hubo menos gente que fue a votar? Hubo participación masiva. El pueblo salió a votar. El pueblo se sintió seguro porque las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales tomaron el país. Ayer ha sido una jornada, todos estos días, con un país tomado, por disposición del Consejo Nacional Electoral y su presidenta, que es un poderoso organismo aquí. La policía se ha desplegado ampliamente y las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas se han desplegado y nos han otorgado seguridad a todos, pero esta situación no puede mantenerse de forma permanente. Es una situación extraordinaria y sí, hemos estado todos protegidos como una cápsula de seguridad. Gustavo, durante la mañana se habló de algunos problemas con el voto que venía desde el exterior, lo que le permitió a Rafael Correa a través de redes sociales hablar de fraude. Una palabra que me parece es un poco antojadiza, que hay que tener mucho cuidado cuando se usa la palabra fraude. Tan es así que al final de la jornada la candidata del correísmo está casi en segunda vuelta. Es decir, cuidado con la palabra fraude, Gustavo. Además, ha ganado las elecciones. O sea, la señora Luisa Hernández ha ganado las elecciones, con 1/3 de la votación. No le ha alcanzado despejar la segunda vuelta y ganar en primera porque el candidato Noboa es el segundo candidato. Los dos van a competir el 15 de octubre, domingo, en la segunda vuelta. No me corresponde calificar las palabras del presidente Correa, porque estamos aquí sujetos como observadores electorales y yo más como jefe de misión en poder apegarnos a la Constitución ecuatoriana, a la ley orgánica electoral ecuatoriana y sobre todo a un reglamento muy estricto que tiene el Consejo Nacional Electoral, donde se nos exige el apego a la independencia, a no politizar ni partidarizarnos con ningún grupo y no calificar a los partidos políticos internos. Este ha sido un asunto de los venezolanos y el Parlamento andino lo que ha hecho es un acompañamiento de la fe y vigilancia en su democracia. De acuerdo con lo último, Gustavo, pero respecto al voto que venía del extranjero, cuéntame qué problemas tuvieron. Han habido hackeos desde 7 países. Han habido hackeos porque el voto telemático está en la nube, está en las redes, y entonces se ha estrenado esta opción. Anteayer estuvimos en el lanzamiento de lo que ha sido el enorme despliegue tecnológico del voto en el exterior. Hay más de 400.000 ecuatorianos que todavía viven en el exterior, que llegaron a ser hasta 1,5 millones. Claro. Fueron retornando al Ecuador y ahora hay más de 400.000 electores y ellos eligen también a 6 congresistas llamados asambleístas en el exterior. Y entonces fueron hackeadas las cuentas, la presidenta dijo que eso se controló y luego a lo largo de la jornada se pudo ir mejorando. No obstante, el porcentaje de votación no refleja una posibilidad que pueda alterar las cifras, dado que hay 13,5 millones de electores contra 400.000 en el exterior. De acuerdo. Gustavo, los ganadores van a completar, corrígeme si me equivoco y explícame en términos constitucionales esto, ¿ellos completan el mandato del actual presidente Lasso o inician un nuevo periodo constitucional? Qué importante pregunta, Carlos. Por primera vez se ha aplicado la muerte cruzada y por primera vez Ecuador anticipa elecciones para elecciones complementarias.
queda 1 año y medio de mandato. Y entonces, de aquí a octubre, el 15 de octubre será la segunda vuelta. Nos han dicho que a finales de noviembre o en diciembre habría la transferencia del mando, con lo cual le queda poco más de 1 año de gobierno al nuevo régimen que haya sido elegido. Entonces será una dama o un caballero quien dirija el país solo por ese tiempo. Qué curioso. Y entonces aquí los analistas, los expertos, los ciudadanos están pensando si esta es una buena solución o no, porque los congresistas, llamados acá asambleístas, también van a ser electos únicamente por ese tiempo. Van a completar el periodo y se supone que la convocatoria de elecciones será 6 meses antes, con lo cual vamos a estar en campaña electoral exactamente de aquí a 1 año. Qué bárbaro, no, interesante. Gustavo, me tengo que despedir. Pregunta ya casi marginal. ¿Estás con chaleco antibalas o nos parece? Sí, hemos logrado el apoyo del Consejo Nacional Electoral para toda nuestra delegación. Hemos logrado también el apoyo de mi bancada de Renovación Popular. Preocupados por la seguridad. Mira, Carlos, no ha sido fácil no ha sido fácil tomar la decisión de venir a Ecuador. Hay muchos que han cancelado. Hemos llegado 2.350 observadores internacionales de todo el planeta, pero habían más comprometidos. Mucha gente ha cancelado, muchos miembros de mesa no han ido. Se ha vivido un clima absolutamente preocupante y sí, la responsabilidad es poder llevar un protector. Todavía tenemos jornada electoral y tenemos que informar hoy a las 11:30 de la mañana a todo el Consejo Nacional Electoral, con su presidenta, a todo el Consejo Contencioso Electoral, al gobierno, entregar el informe preliminar del Parlamento andino, pero agradecemos todo el espacio y respaldo que nos han dado en estos días para trabajar con la democracia ecuatoriana. Dios proteja al Ecuador, Dios proteja a la patria andina. Gustavo Pacheco, muchísimas gracias por habernos atendido y buena suerte. Gustavo Pacheco, jefe de la misión electoral del Parlamento andino, estaba con nosotros, estaba en Ecuador, ahí lo veían ustedes, impresionante, ¿no? Que un jefe de misión electoral tenga que usar un chaleco antibalas y que tenga que en la jornada electoral desplazarse con el mismo y que la gente para ir a votar tenga que tener a 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas protegiendo, ¿no es cierto?, el voto democrático y las condiciones democráticas que Ecuador aspira a retomar luego de una situación complejísima. Es impresionante, digamos, habla cómo las estructuras de la mafia y del crimen y de la corrupción, por supuesto, penetran las instituciones y dañan los países, dañan sus instituciones, dañan sus gobiernos. Y el caso de Ecuador es impresionante. Ahora, sí llama la atención la fórmula constitucional de la muerte cruzada, que además llevará al poder a una persona por un solo año, ¿no? Eso sí, digamos, es curioso, bueno, es parte de la propuesta electoral en el Ecuador, la propuesta constitucional, perdón, en el Ecuador, y en tal caso se respeta, pero sí llama la atención que se convoquen elecciones solo para 1 año. Y finalmente, la irresponsabilidad de Rafael Correa, ¿no es cierto? Cuando uno va a una campaña electoral y decide apostar democráticamente por la misma, no pueden utilizar la palabra fraude con esa ligereza, y menos un expresidente de la República, ¿no es cierto? Ocurrió en nuestro país, por supuesto, también usaron algunos que no querían reconocer un triunfo electoral, usaron la palabra fraude con una facilidad impresionante. Cuidado con eso. Si algo daña a las elecciones, es que quienes participan en la misma, lo primero que hagan es decir fraude, como una forma de invalidar un proceso que no les ha dado la victoria en las urnas.